Un saludo muy especial para todos. El tema que tratamos en este foro es la hermenéutica humanista y la teología. ¿A qué apunta de la hermenéutica? Inicio desde la exégesis, que es la interpretación de una obra o un texto especialmente bíblico, en el que al ser teológico tiene gran importancia, dado que en ella se puede interpretar el pensamiento o el querer del autor, ya sea de un texto literario basándose en componentes más centrados en la literalidad, con la intención de reconstruir el significado original. También se suele considerar que la exégesis en el análisis de textos bíblicos es la aplicación seria y formal de los principios y reglas para llegar a una interpretación de las Sagradas Escrituras. Estos principios y reglas se identifican también como la hermenéutica. La exégesis, por lo tanto, establece una serie de normas y principios para ser utilizados en la interpretación de este tipo de texto. La persona que desarrolla esta tarea se llama exégeta y es quien se encarga de explicar el significado de un texto sin incluir sus interpretaciones personales o lo que el texto significa para él. Por otra parte, la hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de la palabra, tanto escrita como verbales. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad. Diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, San Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros muchos más. Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, considerado como padre de la hermenéutica. Sin embargo, fue la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras la contribución del filósofo Friedrich Schleiermacher, considerado como padre de la hermenéutica. Entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, y luego proponer una interpretación aún mejor que esta. El término hermenéutica deriva del griego, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos. El filósofo Friedrich Schleiermacher expuso la hermenéutica como un saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos u orales, partiendo de la reconstrucción del contexto del autor, lo que a su vez nos permite colocarnos en su lugar y realizar una mejor comprensión de la información. En el estudio de este término, el filósofo Martin Heidegger sitúa la comprensión antes de la interpretación. Por su parte, el alemán Hans-Georg Gadamer es considerado un renovador del concepto de hermenéutica con una teoría de la verdad y un método interpretativo. Antes de cristalizar como filosofía en verdad y método en 1960, Gadamer, la hermenéutica tiene un lugar
recorrido vinculado a la interpretación de textos religiosos, literarios, históricos y jurídicos. De acuerdo a lo dicho anteriormente y dando respuesta a la pregunta ¿cuáles son las mayores contribuciones de la hermenéutica existencial a la teología de cara a la pregunta por el sentido de la vida y la acción del ser humano en el mundo? La mayor contribución es un cuento al quehacer teológico, ya que se deben tomar todos los elementos que da la ciencia y la misma experiencia, la cual no solo es una experiencia tomada como método de solo estudio, sino que apunta desde la misma cercanía del teólogo a encontrar muchos recursos que le ofrece la misma, no solo experimental, sino vivencial. Esto de igual forma nos lo presenta la Dei Verbum 12. Dios ha hablado en las Sagradas Escrituras por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de las Sagradas Escrituras comprenda lo que Él quiso comunicar, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y qué plugó Dios manifestar en las palabras de ellos. En cuanto al trabajo de acercarse al quehacer del exégeta está ya determinado y tiene sus propios lineamientos, y de esa manera no termina realizando trabajos bajo su propia opinión, sino lo que el autor ha inspirado por el Espíritu, quien a su vez llena de gracia al autor para que comunicara el deseo de Dios, acercándose así al hombre por medio del texto que se desea ahondar, y la misma experiencia de quien lo aborda, no solo como estudio, sino como quien se quiere acercar a él.